Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a la sección de cada jueves. Resulta que el día de hoy, o mejor dicho, durante el resto de esta semana, hoy jueves y mañana viernes, voy a estarle trayendo una serie de videos informativos sobre la situación actual que todos estamos pasando. Voy a informarles primero que voy a estar evitando utilizar ciertas palabras que aquí en YouTube, como ya ustedes comprenderán, no se nos tiene permitido utilizar a los diferentes youtubers. Además, también decirles que la idea de mis videos en mi canal es informarles a ustedes de la mejor manera según lo que está sucediendo, visto desde el punto de vista interno aquí en Alemania, donde yo vivo, cómo se están mirando las cosas. Hoy en la mañana estuve conversando con ustedes en mi cuenta de Instagram Bellísima 1, donde estoy poniendo mucha información actualizada desde Alemania para todas las personas que estén interesadas en saber cómo se está mirando la cosa en español. Desde aquí dentro pues me pueden seguir en mi cuenta y yo con muchísimo gusto pues estoy sirviendo de puente e información pues en el idioma español para todas las personas que me sigan. Y me dijeron que sí, que estaban muy interesados en que yo tratara este tipo de temas o una serie de videos explicándole diferentes cosas que están sucediendo actualmente en el idioma español. Por supuesto que sí. Y bien, yo me debo a ustedes y lo vamos a hacer de esa manera. Yo estaba ya planificando, o mejor dicho, había grabado una serie de videos para que se subieran durante esta y la semana que viene, pero me parece que lo voy a estar posponiendo y voy a estar grabando de nuevo entonces videos actuales que a ustedes más les interesa y que ustedes están ávidos de saber. Bien, por esa razón entonces he habilitado esta área pues en mi cuarto de grabaciones y no voy a estar grabando durante todo este mes en mi sala donde yo siempre suelo hacer este tipo de videos, sino que vamos a estar haciéndolo aquí porque yo, al igual que muchos de ustedes probablemente que me estén mirando, mis hijos van a estar en la casa durante todo este mes, más o menos hasta el 20 de abril y esas cosas, así que he tenido entonces que habilitar esta zona. Bien, sin más, vamos a comenzar enseguida con el tema. En el primer video del día de hoy de esta secuela de videos que voy a estar haciendo informativos para ustedes, vamos a estar conversando sobre una situación que ustedes me pidieron en mi cuenta y fue: ¿qué es lo que está sucediendo y por qué las cifras no están cuadrando en todos los países en Europa de igual manera? Me explico. Resulta que a pesar de que Alemania actualmente es el quinto lugar o está en el quinto lugar de países más afectados a nivel global, resulta que las pérdidas no concuerdan o no son exactamente iguales que las pérdidas en otros países también aquí dentro de Europa. El primer afectado o con cantidad de afectados es China, evidentemente, donde todo se originó. Luego entonces le sigue Italia, en tercer lugar está España y ya bueno, pues en quinto lugar tenemos a Alemania. Sin embargo, si están mirando por ejemplo ahí, vamos a estar utilizando el día de hoy la comparación con España, dado que es por ser también un país dentro de Europa y tiene más o menos la misma cantidad de números en afectados, puede ser un ejemplo mucho más a seguir que por ejemplo el caso de Italia, donde los casos son mucho más. Sin embargo, de todas maneras, aunque vamos a estar tomando como comparación el caso de entre Alemania y España, simple y llanamente por el número de afectados y no por nada más, la misma situación de una muy baja cantidad de pérdidas, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, lamentablemente, pues es muy parecida a la situación que se está dando también en Japón. Pasa exactamente casi la misma situación, donde la cantidad de afectados es bastante alta, sin embargo, la cantidad de pérdidas es bastante mínima. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Todo eso vamos a estarlo tratando el día de hoy. Resulta entonces que un gran número pues de expertos están dando su opinión o su granito de arena, tanto en los diferentes programas de televisión como también en los diferentes foros de internet. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué hace diferente la situación en Alemania y la situación, por ejemplo, en España? ¿Por qué razón? Si tienen más o menos la misma cantidad de afectados, la cantidad de pérdidas no es la misma. E incluso se está dando a entender a diferentes personas que puede ser que en alguno de los dos países estén alterando las cifras, tanto de afectados, que quizás no sean tantas como ponen, o quizás de pérdidas que también no sean tantas o tan poquitas como ponen. Bien, vamos entonces a estar dilucidando diferentes puntos a tomar en cuenta y las diferentes teorías de los expertos.
Para empezar con la primera teoría de los expertos es la edad del grupo de afectados iniciales en los diferentes países. Los expertos dicen que en comparación, en el caso de Alemania, incluso se llegaron a detectar casos primero que incluso países como por ejemplo como Italia. Los primeros días en febrero, yo creo que si ustedes no vieron un video que yo hice aquí, uno de los primeros videos al respecto de este tema, donde yo les estuve comentando que los primeros casos que se dieron aquí fue en una firma conocida o llamada Befasto, donde los primeros casos fueron de unos empleados que estaban en un foro, o mejor dicho, un entrenamiento con una empresaria china que vino aquí a Alemania a darle una especie de entrenamiento. Eran 8 personas en el grupo. Ella luego dio positivo unos días después de haber estado en contacto con ellos y automáticamente ellos se les hizo el test para prevención. Parte de ellos dio positivo, el resto de todas maneras quedó automáticamente en cuarentena. Eso significa que las acciones iniciales tomadas en el Estado alemán muy temprano fueron bastante rápidas. En el caso de la teoría de la edad, lo que los expertos están diciendo es que aunque entre Alemania actualmente tenemos un aproximado, hoy es día 18 de marzo, hay que decir la fecha porque las cifras van cambiando día con día. En el momento de yo grabar este video, las cifras están muy similares. Entonces, ¿a qué se debe este porcentaje? El porcentaje de pérdidas en comparación en Alemania es solamente de un 0.2, mientras que en España es de un 7% de las personas afectadas. Dicen entonces los expertos que esto se debe a la edad de los afectados iniciales, es decir, el 80% de los afectados iniciales de estos 10.000 que estamos, los primeros 10.000 casos, son personas que tienen menos de 45 años de edad. Esa entonces es una razón muy importante a tomar en cuenta, ya que se ha determinado, según lo que se sabe de esta situación actual, es que es altamente peligrosa para las personas de más de 60 años y además también personas que tengan pues diferentes situaciones médicas que puedan entonces dar, como por ejemplo yo misma que soy diabética o personas con su sistema inmune pues ya comprometido. En el caso entonces de Italia y de España, la situación fue completamente distinta porque más del 60% de los afectados iniciales de golpe son ya personas de más de 60 años. Eso fue entonces lo que disparó primero la gran cantidad de casos que necesitaron ayuda médica urgente en masa y además también la cantidad de personas que necesitaron las unidades de cuidados intensivos de golpe. Esa es la enorme diferencia, mientras que de esos 10.000 casos aquí en Alemania, el 80% no tiene casi síntomas o muy leves, fueron entonces tratados en sus casas, solamente según el Instituto Robert Koch, que es el instituto aquí en Alemania que se está encargando de la actualización y del manejo de la situación interna, muy en contraparte con la cantidad que se ha dado tanto en Italia como en España. En España, por ejemplo, como con esta situación, pues la cantidad de personas que han necesitado pues de internamiento ha sido muchísimo mayor y de golpe. Esa es la primera razón que muchos expertos dicen de la enorme diferencia. Ellos además apuntan que es vital saber que a mayor cantidad de personas mayores afectadas, pues mayor va a ser el número de pérdidas. Es entonces ahí donde se ve la diferencia de las pérdidas en un país y del otro. De todas maneras, tanto Merkel como el mismo director de salud aquí en Alemania nos ha indicado que eso es simplemente la tasa inicial, que eso no está queriendo decir en modo alguno que en los próximos meses se mantenga de esa manera. De hecho, ellos piensan y esperan que la tasa de personas mayores afectadas en el futuro vaya creciendo día a día. La segunda teoría de los expertos de por qué la razón de las estadísticas tan variadas es la situación social. Resulta que, según estudios, la población alemana regular suele dejar el hogar o dejar de vivir con sus padres a una media más o menos de los 24 años de edad. Es decir, la sociedad alemana adulta suele vivir por lo general sola, sin estar acompañados de los hijos, ni siquiera mucho menos de los nietos.
Muy en contraparte con sociedades como la italiana y también la española, donde la edad promedio, según los estudios, de personas que abandonan el hogar o dejan de vivir conjuntamente con sus padres ya mayores, pasa de los 30 años de edad como promedio. Según los expertos, eso ha sido un hándicap bastante a tomar en cuenta a la hora de disparar la cantidad de personas mayores de 60 años afectadas por la misma. Según lo que ellos indican, es que los jóvenes son portadores sanos, mejor dicho, sin síntomas visibles e incluso con síntomas bastante leves, presentando pues o siendo ya positivos, tanto jóvenes como niños, y en sociedades como por ejemplo la española o la italiana, donde normalmente los abuelos suelen vivir en núcleos familiares y tienen bastante contacto con lo que son los niños, y regularmente las personas mayores, tanto en Italia como en España, suelen ser los cuidadores de los niños pequeños en gran medida, cosa que no sucede en Alemania. Según los expertos, dicen que la situación o la razón por la cual la población adulta no ha sido tan comprometida actualmente en los casos iniciales es porque las personas mayores de 60 años no suelen estar en contacto regular ni diario con los pequeños o las personas jóvenes. Por esa razón, entonces, según lo que dicen muchos expertos aquí dentro de Alemania, una de las primeras medidas que Merkel tomó fue mandar a proteger las personas de mayor edad, por esa misma razón, para evitar entonces que se propagara la situación demasiado rápido entre el grupo de más edad. Una de las primeras medidas, y yo pues puedo recordar que más o menos a principios de febrero se prohibió la entrada o las visitas a los diferentes hospicios. Alemania es un país que está distribuido socialmente pues bastante diferente a lo que es España. Normalmente las personas mayores viven o sola o en hospicios. No suelen vivir con sus familiares. Eso es un caso que yo se los había comentado muchas veces en videos previos aquí en mi canal, por lo cual en cierto modo han tenido pues suerte en la situación por ser desapegados, digamos que. Sin embargo, eso no significa, según lo que estaban pues las informaciones que está dando el centro de salud, que en los próximos meses ellos no vayan también a ser afectados. Se espera que de aquí a septiembre más o menos el 60% de la población alemana pase por esta misma situación. Sin embargo, la idea, según la explicación de los expertos dentro de Alemania, es, ellos le llaman a este término flache Kurve. Eso significa suavizar la curva, es decir, intentar que el grupo pues, de mayor edad no entren en contacto con las personas jóvenes o los niños sobre todo de forma de golpe, sino que más o menos se vayan presentando. Quizás ellos dicen que se van a llegar a presentar a final de cuentas o en el transcurso de todo el año, quizás la misma cantidad de casos en ambos países. Sin embargo, ellos esperan o buscan la forma de que aquí sean de forma paulatina y lenta y no de golpe como se ha dado en otros países. Por esa razón, entonces, uno de los comunicados principales a mitad de febrero que se nos comenzó a dar internamente fue no llevar a los niños a visitar a los abuelos, ni muchísimo menos dejarlo que ellos lo cuiden. Sobre todo, una de las cosas más importantes o más preocupantes fue cuando comenzaron a tener en cuenta o pensar en cerrar las escuelas, porque gran parte de padres que tienen pues niños pequeños no sabían entonces dónde podrían llevarlos, en dado que si es que el gobierno antes no habilitaba una forma de cómo entonces pues resolver esa situación de quién iba a estar al cuidado de los niños. Sin embargo, de todas maneras se le avisó al pueblo alemán que el Estado iba a estar entonces mirando cómo resolver la situación de la manera más favorable para los niños y para los padres, pero que bajo ninguna circunstancia pues se acercaran a las personas mayores, las dejaran en sus casas y que no le llevaran los niños ni a visitarlos, ni mucho menos a cuidarlos, porque es bien sabido ya que los niños no presentan síntomas. Algo también que quiero hacer un paréntesis aquí en este video, y quiero entonces de esta manera también tranquilizar a todas las madres que me siguen y que viven aquí dentro, pero también a todas las que viven fuera, cualquier madre, persona que me pueda estar mirando ahora mismo. Una de las desinformaciones que se están dando actualmente es si te ves afectada por esta situación, pues indudablemente ya no tienes salvación o cosas así por el estilo. Incluso me han llegado muchísimos mensajes de personas que están bastante pues afectadas mentalmente, con un miedo sobredimensionado, pensando es que si me veo afectada yo, pues simple y llanamente es el fin, ¿no?
Y sobre todo se preocupan mucho por la situación de los pequeños, de los niños pequeños, de qué voy a hacer entonces si a mi niño algo le sucede. Pues para tranquilizarla, según las estadísticas de los expertos, los jóvenes y los niños pequeños no están presentando ningún tipo de síntoma grave. De hecho, esa es la preocupación de tener el contacto constante de los niños pequeños y de los jóvenes con las personas mayores. Las personas que están presentando síntomas son las personas de más de 45 años, pero en mayor rango las personas mayores de 60 años son las personas que tenemos que cuidar más en estos momentos, por lo cual no debemos, debemos evitar que los niños y los jóvenes pues tengan contacto directo con las personas mayores. En sociedades como la española o la italiana, como dicen los expertos, pues esto es básicamente casi imposible, porque es bien sabido que, por ejemplo, en España las personas mayores suelen en mayoría pues vivir con sus familiares en la misma casa, o bien tienen una cercanía, pues están bastante cercanos, por lo que romper ese vínculo social de golpe por esta situación va a ser complicado. Y la tercera teoría de los expertos del por qué la situación se propagó más rápido en un país que en otro, supuestamente es el contacto físico. Es bien sabido, mis amores, que esta situación se propaga mayormente por contacto directo y físico. No está en el aire, no se respira, sino que hay que tener contacto físico directo. Entonces, en países, por ejemplo, como Italia y también España, que suelen las personas ser bastante cariñosas y saludarse constantemente, pues con contacto físico, es decir, ya sea con abrazos, ya sea con besos, sobre todo, por ejemplo, besos más que nada, pues entonces la propagación se dio bastante más rápida de golpe que, por ejemplo, en Alemania, según lo que dicen los expertos, es que no suelen ser muy cariñosos en ese sentido a la hora, por ejemplo, de saludarse. No suelen saludarse pues con contacto físico. Normalmente las personas suelen saludarse de un hola, hola. No es común que las personas se den besos ni nada de eso. Así es que supuestamente, según lo que dicen los expertos, la razón inicial de que no se propagara tan rápido como en otros países, pues fue esa, que el contacto físico entre la población alemana no es tan frecuente ni tan común como en sociedades más cariñosas, digamos que. Bien, de todas maneras, entonces, mis amores, independientemente de por qué la razón inicial, o sea, cuál fue la razón inicial del por qué se propagó más rápido en un lugar que en otro, o por qué la cantidad de pérdidas en un país es mayor que en otra, definitivamente yo, para concluir con esta primera parte de esta entrega que le quiero hacer de esta situación que estamos viviendo, es que de todas maneras tenemos que apelar a la cordura. Tenemos además también que apelar a la tranquilidad. Tenemos que apelar a la información, a la buena información, a tranquilizarnos, a no caer por ningún motivo ni en miedos excesivos, ni en pánico, ni muchísimo menos. Porque esto es un momento en el que tenemos que estar bien informados, pero tranquilos. Tener precauciones, pero no caer en pánico. Es decir, si usted está viviendo una situación en sus países, como por ejemplo aquí, que todavía definitivamente no hacen o no dan un toque de queda, pues definitivamente no espere a que el Estado tome la decisión por usted, tómela usted mismo. Ahora mismo en Alemania todavía no tenemos un toque de queda, pero de eso vamos a estar hablando en el video de mañana, del por qué eso es así aún y el por qué el Estado alemán no ha decidido, o mejor dicho, todavía no ha decidido o no decidió a tiempo o muy temprano el cierre de fronteras o dar un toque de queda, como por ejemplo lo han decidido tanto en Italia como en España. ¿Por qué no se da esa situación también en Alemania mañana? Pero definitivamente es pues estar tranquilo. Si no se lo indica pues su estado donde usted me esté mirando, no espere que se lo digan, háganlo ustedes mismos. No hay que tener pánico, pero sí hay que tener precaución. Intenta no salir a lugares multitudinarios, no ir a restaurantes, cines, bares, reuniones, por ejemplo, familiares de diferentes personas juntas. Habrá tiempo después para hacer este tipo de cosas. Estamos ahora mismo en un momento donde tenemos que apelar a nuestra cordura y cuidar
cuidarnos nosotros mismos. Intentar tener la menor cantidad de contacto con demasiadas personas a la vez. Y si no es necesario que usted salga a la calle, ya sea por su trabajo o ya sea para abastecerse de las diferentes cosas que usted necesita, pues mejor decida quedarse en casa. No hoy, no mañana, no la semana que viene, no los próximos 15 días, no la etapa simple y llanamente que están diciendo, bueno, si después de los 15 días no presentas ningún síntoma, pues entonces vamos a darle con todo. No, yo les puedo aconsejar a ustedes que tomen estas medidas más o menos como hasta llegado el verano. A modo personal, yo voy a tomar esto más o menos como hasta el verano. No voy a irme de vacaciones. Lo tenía planeado, por ejemplo, a finales de abril, más o menos en mayo, hacerlo. Lo he pospuesto. El cumpleaños de mi niña va a ser en el mes de mayo. Estaba planificando hacer una fiesta de cumpleaños con diferentes niños. Lo he pospuesto. Independientemente de si para esa fecha las cosas se hayan normalizado un poco, no es necesario. Es mejor evitar tener contacto con demasiadas personas, por ejemplo, a la vez, sin necesidad. No es momento para ese tipo de cosas, va a haber tiempo después. En algún momento vamos a tener tiempo para eso, ¿ok? Es lo que yo les puedo decir por este lado y ya ustedes saben. Me encantaría que ustedes me dijeran en los comentarios cuál es su opinión al respecto del por qué esta diferencia en las métricas o en los números de un país a otro. ¿Qué opina usted que esté sucediendo? Ya ustedes saben. Hasta mañana. Bye.